unos cuantos versículos que ustedes me ayudasen a leer en esta segunda exposición de el Evangelio de Mateo capítulo 1. Leemos desde el versículo 1 hasta el versículo verso 7. Dice así la palabra del Señor. Genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esdrón y Esdrón a Arán. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Salomón engendró de Roboam, engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Hasta ahí nomás. Es muy importante de que nosotros podamos comprender cada vez más sobre lo que es el Evangelio de la justicia de Dios. Veníamos hablando en los días de semana, en los días de día domingo, donde estábamos compartiendo sobre este tema, sobre la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? De Jesús. Porque realmente el Evangelio, podemos encontrar solo el Evangelio en la palabra de Dios, en toda la Biblia, en toda la escritura de la palabra de Dios. Solo Dios tiene un propósito, que únicamente es que nosotros podamos conseguir únicamente a Jesucristo. Por eso podemos encontrar en la palabra de Dios acerca de Abraham, acerca de Isaac, acerca de Jacob, acerca de Judá y Tamar. Bueno, podemos poner toda la genealogía, pero una cosa quiero decirles, que ninguno de estos hombres que aparecen aquí en la genealogía de Jesucristo merecieron jamás ser descendientes de Jesucristo. Ninguno de ellos merecieron jamás ser descendientes de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque si usted va a analizar a cada uno de ellos, su vida, nos vamos a encontrar con tantas sorpresas. Por eso es importante que nosotros podamos comprender sobre la palabra de Dios quién fue Abraham, Isaac, Jacob, Judá y Tamar y cada uno de los siervos de Dios que aparecen en esta lista. Al tener nosotros en la palabra de Dios una lista de hombres y de mujeres de las cuales vino nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a encontrar que ninguno mereció jamás tener el privilegio de que sus nombres estén ahí escritos en la genealogía de Jesucristo. Entonces, si solo en la Biblia podemos encontrar únicamente el propósito de Dios con un fin, con un propósito, únicamente para que Jesucristo sea levantado a través de sus vidas. Ese es el único propósito en la palabra de Dios. Si Dios llamó a Abraham, Isaac, Jacob, Judá y Tamar y todos los hombres que aparecen ahí y otras mujeres que vamos a ver, es para hablar nada más que Jesucristo pueda venir a este mundo. Cuando encontramos en el Nuevo Testamento
Cuando en el Nuevo Testamento Jesucristo, al dirigirse a los judíos, a los fariseos, a los maestros, a los eruditos que supuestamente deberían de conocer la verdad de Dios, que estaban en las sinagogas constantemente, orando, ayunando, leían la Biblia, hacían tantos sacrificios, pero sin embargo, a ese tipo de maestros, de eruditos, Jesucristo se dirigió y les dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas hablan de mí, dan testimonio de mí. Entonces, ¿cómo es posible que estos eruditos, cómo es posible que estos fariseos, estos sacerdotes y todos estos hombres que eran maestros de la ley, ninguno de ellos podía estar al tanto de la historia, del propósito de Dios a través de la historia de la Biblia, de cada uno de estos hombres de Dios que aparecen en la palabra? ¿Cómo es posible que estos hombres, al leer la Biblia, siendo fariseos, sacerdotes, maestros, eran grandes personajes muy distinguidos en su sociedad, pero sin embargo, ninguno de ellos pudo percibir la verdad de Dios? Eso es lo triste, lo que nos hace verdaderamente meditar como hoy en día, ¿no? Al darnos cuenta de la palabra de Dios, y muchas personas se preguntan, pero ¿cómo es posible que habiendo tantas denominaciones, que habiendo tantas organizaciones, tantas grandes iglesias, muy pocas son las personas que pueden encontrar lo que es el evangelio en la palabra de Dios? Muy pocos son los que pueden encontrar acerca de lo que es la justicia de Dios o el evangelio del agua y del espíritu, que aparece tan claramente en la palabra de Dios, desde el bautismo de Jesús, desde la muerte de Jesús hasta la resurrección de Jesucristo. Cuando encontramos el evangelio en todo el Antiguo Testamento tan claro y tan específico, por eso podemos encontrar nosotros, a través de esta genealogía, a través de esta historia, Dios levanta a Abraham solo para que venga Jesucristo. Dios levanta a Isaac solo para que venga Jesucristo. Dios levanta a Jacob solo para que venga Jesucristo. Dios levanta a Judá solo para que venga Jesucristo. Los que conocemos esta historia de Judá y Tamar, es una historia que no cabe en nuestra cabeza como seres humanos. ¿Por qué? Porque es imposible de que haya una relación entre Judá y Tamar en nuestro pensamiento. ¿Recuerdan quién es Judá? ¿Quién es Judá? El suegro. Tamar es la nuera. Entonces no cabe en nuestra cabeza que entre el suegro y la nuera pueda venir Jesucristo. Eso rompe toda estructura, toda pensamiento religioso. ¿Cómo es posible? Ya hemos visto todos los detalles por qué Dios verdaderamente permitió en una relación entre Judá y Tamar. Ya sabemos que Judá le había dado a su hijo mayor a Tamar como su esposa. Pero como él no quería tener descendencia, ¿qué hizo? Dios lo mató a Er, que daba el segundo hijo, Onán. Judá se la da a Tamar como su esposa,
de Onán. Y como Onán no quiere que venga Jesucristo, también Dios lo mata a él. Quedaba el menor. Y como todavía Sela, el último, era pequeño, Tamar tenía que esperar que crezca Sela, sea un hombre. Y como Tamar veía que ya había crecido Sela y no se la daban, y no le era llevada al matrimonio, se viste, finge ser una ramera, sale al encuentro de su suegro, y el suegro la trató como una ramera, se acostó con ella, y de esa unión vino Jesucristo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién le dijo a Tamar que se vistiera tan bonita, tan preciosa, se ataviara, se pusiera toda provocativa para su suegro? ¿Quién lo dijo? ¿Quién le puso esos pensamientos? Como que no cabe, ¿verdad? Porque Dios, nuestro Dios, en la Biblia, Dios solo tiene interés en Jesús. Parece que la mente religiosa puede haber dicho, caramba, ¿cómo es posible que esa mujer haya pensado y haya hecho esa trampa y le haya hecho así a su suegro? No. Ella tan solamente estaba actuando con el corazón y el pensamiento de Dios, únicamente para que venga Jesucristo. Y al venir Jesucristo, o al tener el corazón para que venga Jesucristo, por eso Tamar puede aparecer en esa lista de hombres y mujeres que son los descendientes de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y la lista continúa hasta el día de hoy. ¿Usted sabe que la lista continúa? ¿Continúa o no continúa? Sí. Pues todo se está escribiendo en el reino de los cielos. Si Dios se levantó a cada uno de ellos con un fin y un propósito para levantar a Jesucristo a través de ellos, entonces Dios está escogiendo a cada uno de nosotros con un fin y un propósito, únicamente para que Jesucristo sea levantado en nuestras vidas. Entonces, por eso que pasó de esta manera el testimonio de Judá y Tamar. Ahí solamente aparecen como 4 mujeres en esta genealogía. Parece increíble. En la Biblia tienen muy pocas participación. Se habla mucho de pocas mujeres. Y de las que se habla aquí en la palabra de Dios, pues conociendo nosotros la historia de lo que hemos podido ver en el día de semana que estamos llevando el estudio de Mateo, podemos darnos de cuenta que verdaderamente quién era Tamar, y después otra mujer que le siguió a Tamar, ¿quién fue? ¿Quién fue? Rahab. ¿Quién era Rahab? Ella era una ramera. Y Dios usó a esa ramera para que de ella venga Jesucristo. Por eso que la Biblia está enseñando únicamente un propósito: el corazón de Dios. Quizá usted piense y diga, ¿cómo puede suceder que una ramera sea descendiente de Jesucristo? Pues en el libro de Josué habla acerca de la historia de la toma de Jericó. Cuando Josué envió espías a Jericó, fueron 2 muchachos jóvenes y de frente fueron a la casa de Rahab, la ramera, y llegaron hasta allá. Y cuando ellos llegaron hasta allá, imagínense, Rahab, la ramera, ella tuvo muchos hombres en su casa, pero todos los hombres que llegaron a su casa llegaron por su propio pensamiento, para satisfacer únicamente los deseos de su propio pensamiento, de su propia carne. Entonces, pero estos 2 jóvenes que llegaron a la casa de Rahab, ellos no llegaron con los propios pensamientos de ellos, de su carne.
Ellos llegaron con los pensamientos únicamente de Dios. Y los pensamientos de Dios eran tomar a Jericó, destruir a Jericó. Y cuando ellos llegaron, esta Rahab los recibió, los escondió en la parte alta de su casa, les echó paja y los cubrió para que no los descubriesen. Y ella creyó al Dios de los hebreos, al Dios de Josué. De tal manera que cuando los muros fueron reducidos a escombros y seguramente hubo un estruendo, un temblor, porque esos muros se cayeron a tierra. Pero la casa de Rahab, que quedaba en todo el muro, no se cayó. Ahí estuvo. Quedó firme. Y Rahab y su familia, sus padres, sus hermanos y toda su descendencia recibieron la vida. Porque ella creyó. Y esta mujer habitó desde aquellos días con los hijos de Israel. Una impía. Una mujer que no era judía. Pero sin embargo creyó. Y ella pudo habitar únicamente en la casa de cada uno de ellos. Entonces, tenemos que nosotros poder comprender acerca de lo que es el propósito de Dios. Dios escogió a esa mujer. Y esta mujer, como ella vivió pues en el pueblo de Israel, ahí en el pueblo de Israel, se casó con un varón. ¿Cómo se llamaba el esposo de Rahab? ¿Cómo se llamaba? Boz. ¿Fue Salmón o Boz? Entonces no fue Boz. Fue Salmón. Entonces, y ahí, a través de este hombre, Salmón y Rahab, se unieron. ¿Y quién salió? Ahí recién viene Boz. Por eso aparecen estos hombres, esta mujer y este hombre aparecen como la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era? Una ramera. Por eso le digo, realmente la Biblia nos está enseñando que Dios está haciendo algo que el pueblo de Israel no le era permitido, tener mujeres extranjeras dentro de la congregación de Jehová. No era permitido. Pero sin embargo está entrando Tamar, una cananea, está entrando Rahab de Jericó, y Boz, después de Boz, llega a aparecer una mujer. ¿Quién era? Ruth. Entonces, aparece Ruth. Esta mujer era moabita. Entonces, mire, si nosotros analizamos la historia de Ruth, ella viene de un pueblo moabita. Pero primeramente vamos por partes. Solo les quiero resumir y les quiero resumir cómo es la historia de Ruth. Dice que una familia, en el libro de Ruth capítulo 1 habla acerca de una familia. El esposo se llamaba Elimelech, la esposa se llamaba Noemí, y tenían dos hijos, el mayor Mailón y el segundo Keilión. Ellos vivían en Belén de Judea, y como hay tanta necesidad en Judea, ellos emigran y se van a otro lugar que se llamaba Moab, al pueblo moabita. Y allá en ese pueblo moabita pasaron muchos años. Sus hijos se tomaron mujeres moabitas. Elimelech murió. No sé por qué fue el motivo que se haya muerto Elimelech. Y de repente sus hijos tomaron mujeres de ese lugar. Y los hijos también murieron en aquel lugar. Y solo se queda Noemí,
con sus dos nueras. Entonces mire, y esta historia de Ruth viene a ser muy similar como la historia de Judá y Tamar. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que las dos muchachas, las dos nueras, seguían a su suegra, Noemí. Y Noemí le dice: volveos, hijas mías, a su pueblo. Vuélvanse a sus familias. Ellas la están siguiendo. No, te seguiremos nosotras. Y Ruth le dice: no, yo te seguiré. Después la otra nuera se volvió atrás, pero Ruth estaba ahí con ella. Pero Ruth le dice: no, si yo tuviera marido en este momento, ¿acaso ustedes podrían esperar a mis hijos que crezcan y tomarlos como sus esposos? Parece que ya Noemí tenía tanta edad, era tan mayor, que ella no cree posible que si a su edad tuviese hijos, sus nueras puedan esperarlos. Porque era lo que estaba pasando con Judá y Tamar. Por eso cuando murió el primogénito hijo de Judá, porque era el esposo de Tamar, cuando murió Tamar tenía que tomarla al segundo hermano. Murió Onán, porque no quería levantar descendencia, o que no quería levantar a Jesucristo. Dios lo mató también. Tenía que tomarla el hermano menor, en este caso Sela. Pero como Judá no quiere, porque piensa que también vaya a morir Sela, pero Tamar estaba esperando únicamente que se le dé a Sela para que pueda levantar la descendencia de Jesucristo. Entonces, en ese momento, como no vio, pasó el tiempo y no vio nada, es ahí donde ella se vistió, se quitó el luto, se quitó el luto que tenía de viuda, y de repente se vistió, se atavió y le salió al frente a su suegro. Su suegro pensó que era una ramera y se acostó con ella. Y nace así, de esa unión nace el descendiente de Jesucristo. Entonces, acá en Ruth, cuando Noemí le dice a sus nueras: no, vuélvanse a su pueblo, yo soy vieja ya para que tener marido y tenga hijos y ustedes puedan esperarlo hasta que ellos crezcan. O sea, ella estaba tan avanzada de edad que no cree conveniente que puedan esperarlos. ¿Por qué? Ya el marido estaba muerto de Noemí. Porque podía haber pasado lo que pasó con Judá y Tamar, ¿sí o no? Elimelec había muerto. Pero según la Biblia, eso ya lo hemos leído en la primera exposición que hemos dado, de Deuteronomio 25, 5 al 9, donde habla acerca de que era una ley, que el único que podía redimir a ser esposo de Ruth era un pariente cercano. Y ese pariente era Boaz. Por eso había otro pariente que el libro de Ruth da detalles, todos detalles, pero a las finales Boaz ganó. Entonces, y Boaz se une con Ruth. Y póngase a meditar un poquito en esto. En este tiempo que Ruth llega a habitar el pueblo de Israel, eran tiempos muy difíciles. ¿Sabe por qué? Porque era el tiempo de los... ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de los jueces? ¿Alguna vez han tenido la ocasión de leer el libro de los jueces? Léalo. Y en ese tiempo del libro de los jueces sucedió el caso de Ruth. En ese tiempo fue que sucedió el caso de Ruth. Entonces, un tiempo de muchos conflictos, donde había muerte, matanzas, guerras y todo eso, pero sin embargo, en ese momento entra a tallar la vida de Ruth sobre el pueblo de Israel. Un tiempo muy difícil.
Pero en ese tiempo, hermano, era prohibido que ninguna mujer extranjera entre al pueblo de Israel. En primer lugar, esta Ruth no tiene motivo de poder vivir en el pueblo de Israel. ¿Quién recuerda de dónde, cómo nace el pueblo moabita? Para que entendamos uno de los primeros puntos en nuestro pensamiento de que los moabitas no pueden habitar en la casa de Dios. ¿Cuál creen ustedes que sea ese uno de los, o cómo se originó la creación de esta nación de los moabitas? ¿Cómo? ¿A través de qué? A través de Lot. Dice que la hija mayor, Génesis capítulo 19, los últimos versículos, dice que Lot tuvo 2 hijas y la hija mayor emborrachó a su papá, lo embriagó y se acostó con su papá. Entonces, de esa unión del papá borracho que tiene relación con su hija, nacen los moabitas. Por eso le digo, es algo muy aberrante lo que está mencionando el libro de Génesis. Que no cabe en nuestra cabeza, no cabe en nuestra idea, en nuestro pensamiento. Pero sin embargo, a través de esa unión viene el pueblo moabita. Y es por eso que podemos hablar de Ruth como uno de los motivos en nuestro pensamiento que no tiene siquiera no tiene nada que merezca ser descendiente de Jesucristo. ¿Por qué? Porque viene de un pueblo prácticamente, puedo decir, maldito. Pero sin embargo, y otro de los puntos de los cuales Dios prohibió que todo moabita entrara a la casa de Jehová, era porque un día ellos, escuchen bien, solo voy a relatar la historia, cuando Josué venía guiando a todos los hijos de Israel en el desierto. Ellos vinieron y venían derrotando a todos los reyes. Resulta que llegaron al rey de Moab, al pueblo de Moab. Entonces, como el rey moabita sabía que Josué venía y matando a todos los que encontraba a su paso, el rey moabita contrató al mejor brujo de aquella época. Al mejor brujo lo contrató. ¿Saben cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba, hermana Vicky? Balaam. Fue contratado para que maldijera al pueblo de Israel. Porque se sabía que todo lo que este hombre bendecía y maldecía se cumplía. Es uno de los profetas que aparecen tantos hoy en día en estos tiempos, ¿no? ¿Cuántos profetas hoy en día viajando de aquí para allá y mucha gente creyendo en su palabra, ¿no es cierto? Y este profeta, dice la Biblia que era un brujo, fue contratado por el rey moabita para que maldijera al pueblo de Israel. Pero resulta que cuando Balaam va en camino de maldecir al pueblo de Israel, por eso es que digo que la burra de este hombre era más espiritual que el que montaba la burra, porque la burra veía el ángel y él no lo veía. Y sin embargo, aún con todo eso, el hombre siempre se estaba rebelando contra Dios. Él va a maldecir al pueblo de Israel y en vez de maldecir, Dios cambia la maldición. La maldición que estaba saliendo de su boca, Dios la convierte en bendición. Y de esa manera, y él está bendiciendo, y el rey de Moab se da cuenta, yo te he traído para que lo maldigas, no para que lo bendigas. Lo llevó a otra montaña más cerca para que vea a los hijos de Israel más cerca y desde ahí profiera maldición y los maldiga. Pero ¿sabe una cosa? Que debemos tener en cuenta esto, que nosotros los verdaderos hijos de Dios somos benditos y benditos para siempre. El enemigo no puede
derramar maldición sobre nosotros. Es imposible. Por eso tenemos que entender, dice la Biblia, que brujería ni agüero puede prevalecer contra los hijos de Dios. Pero ¿cómo hay gente que puede tener un pensamiento cuando uno tiene una creencia verdadera? Todavía hay muchas personas que piensan que están haciendo guerra espiritual contra el diablo, contra los brujos y contra todo adivino. Porque todo es brujería para ellos. Mire, si usted tiene la convicción en lo que es en el verdadero evangelio, usted puede habitar en la misma casa del brujo, vivir con el mismo brujo, comer lo que el mismo brujo le da, y no pasa nada. Pero cuando la gente no tiene la convicción en la obra de Dios, cuando no tiene verdaderamente la obra de Dios perfecta, del evangelio perfecto en su corazón, todavía tiene temores de los brujos que le echaron, que le tiraron la sal, que le tiraron una bolsa envuelta con un montón de hierba y tanta cosa. Miren, si todavía tiene esa clase de pensamiento, esa persona no entiende la obra de Dios en su vida. Mire, así a nosotros nos pueden tirar una volquetada de cuestiones de brujería. Y con un montón de amarres y con todas esas cosas. Y no va a pasar nada. Porque sabemos lo que tenemos en nuestro corazón. Sabemos cuál es nuestra creencia en el verdadero evangelio de la palabra de Dios. Pero el que no, sí tiene desconfianza. ¿Están de acuerdo? Sí, hermano. Por eso dice la Biblia, contra Jacob no hay agüero ni adivinación. Contra los hijos de Dios verdadero no hay agüero ni adivinación. No. Por eso es que hay personas que no entienden la palabra de Dios. Ellos siempre están haciendo lucha y guerra espiritual y atando de sus ancestros, de antepasados. Mire, y hasta hoy en día siguen atando. Todos los días atan porque el diablo se desata todos los días. Pero si tenemos la convicción en la obra de Cristo, lo que Cristo ató, lo ató para siempre, ¿sí o no? Lo que Cristo derrotó, lo derrotó para siempre. Nuestra fe es en creer únicamente en la obra de Cristo. Nuestra convicción es creer en lo que Cristo ha hecho para nosotros. Si Él dice que ató, lo creemos. Nada más. Entonces, por eso que Balaam fue contratado para maldecir a los hijos de Israel, pero no pudo. Aunque estaba más cerca, de tan lejos, llegó más cerca y no pudo maldecirlos. Por más que pueda llegar más cerca, no pudo maldecirlos. Por eso entonces, por ese motivo, que el rey de Moab, en vez de abrirle paso al pueblo de Israel, porque Israel no quería invadir Israel únicamente. ¿Por qué invadía? Porque los pueblos y los reyes se le oponían a que ellos cruzaran por su territorio. Si el rey de Moab hubiera sido más humilde, hubiera abierto sus fronteras, hubiera dejado que Israel pase por ese lugar, ¡qué bendición! Pero sin embargo únicamente tiene que cumplirse, pues. Dios endurecía el corazón para que esas tierras sean del pueblo de Dios, nada más. Entonces, por eso Dios prohibió que ningún moabita entrase a la casa de Jehová, a la congregación de Jehová. Dios prohibió y Dios maldijo: no habitará moabita para siempre en la casa de Jehová. No habitará. ¿Dónde estaba eso? ¿Recuerdan? En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 23, versículo 3 al 6. A ver, vamos a ver si todo lo que estamos hablando es correcto. De repente yo estoy inventando, hermano. Búsquelo. Deuteronomio capítulo 23, verso 3 al 6. ¿Me encontraron? ¿Lo encontraron? A ver, lee, hermana Dani, por favor. Ahí nomás, hasta ahí nomás. Ya. Si usted lee detalladamente lo que dice el versículo de Deuteronomios 23, del 3 al 6, ahí dice que no habitará, no entrará en la casa de Jehová moabita, ni quién más, ni amonita.
Si usted va a Génesis, en el 19, va a encontrar que justamente el hijo de la hija mayor de Lot, a través de ella vinieron los moabitas, y de la hija menor vinieron los amonitas. Entonces, por eso Dios ya es un principio que nadie puede de ellos entrar a la casa de Dios. Ese era un motivo. El segundo motivo era porque ellos no dieron paso a Israel para que pasara por su territorio, sino que salieron para maldecir, con el mejor brujo de la época, salieron para maldecir a Israel. Pero sin embargo, ya tenemos dos motivos por los cuales nadie puede de ellos habitar la casa de Jehová. Pero ahora, ¿qué pasó? Elimelech y su familia se van a los campos de Moab, y por allá se muere el viejo Elimelech, se mueren los hijos. Cuando se mueren los hijos, yo creo y estoy muy convencido que los hijos se murieron porque tampoco quisieron levantar descendencia. Se muere el hermano mayor porque no quiere levantar. Entonces, como ya no estaba ni el papá, estaba muerto, no tenía más hijos. Ahora, pues quien tenía que levantar descendencia entre Ruc era Boz, un judío. Y llega a habitar Ruc, la moabita, regresa con Noemí a Belén y comienza a habitar ahí en Belén. Entonces, y todo el mundo la miraba, miren cómo es, ¿no? Todo el mundo la miraba a Noemí, y todo el mundo le daba puedo decir, su sentido pésame. Se sentía tan mal porque se fue con marido, llegó sin marido, se fue con hijos, llegó sin hijos y llegó con una nuera. Y todavía encima de todo eso, una nuera moabita. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Estamos hablando de un pueblo que conoce muy bien la historia. Estamos hablando de un pueblo que conoce toda la historia de la Biblia. Entonces, al llegar esta mujer moabita a la casa de Israel, a través con su nuera, con su suegra Noemí, pues, sinceramente, ya era un mal testimonio, pues, para la vida de Noemí. Pero no era un mal testimonio. A los ojos de Dios, Dios había permitido todo esto, porque Dios estaba trayendo a esta mujer con un fin, para que pueda levantar únicamente a Jesucristo. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, solo hay este propósito. Y en este propósito vino Ruc la moabita. Y todo el mundo vio que la moabita era muy joven, pero una mujer que amó mucho a su suegra. Y ella le dice, mire, solamente lo voy a resumir, porque esto es mucho para poder leer de Ruc. Esta mujer, era una mujer joven, cuando ella llega, ella no conocía a nadie de la familia. Le dice, como en aquel tiempo era justamente la cosecha de los granos que sembraban Israel, entonces era el tiempo de la espiga. Ruc le dice a Noemí, me voy a espigar. Se va a espigar. ¿Saben lo que es espiga, no? Espigar, ¿no es cierto? Para los que no conocen, siempre cuando en el campo, cuando siembran arroz, cebada, cualquier tipo de grano o de lo que sea, en plena cosecha, la gente pobre está atrás, espigando lo que queda, lo que sobra. Y bueno, y algunos que llegan bien, porque cuando yo estaba en parte de campo y escuchaba a algunos hermanos que se iban a espigar, traían 2, 3, hasta 4 sacos de arroz para llevarlo al molino, en cáscara. Y salían bien. Entonces, de esa manera iba Ruc a espigar lo que quedaba de los
segadores que se les caía también. Y dice la palabra de Dios que cuando Ruth llega a Noemí y le dice, ¿a dónde has espigado? Pues yo estaba allá en los terrenos, en los campos de un tal Boaz. Y dice que Noemí alabó el nombre de Dios y dijo, bendito sea Dios. Porque ese hombre es casualmente quien tiene que casarse con Ruth, porque es familiar, para que pueda levantar descendencia. Y en ese momento Noemí comprendió que Dios estaba guiando todas las cosas. Y en ese momento le dice Noemí a Ruth, mira, como ya Ruth había dicho, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, donde tú mueras yo moriré, donde tú vayas yo estaré ahí contigo. En otras palabras, Ruth se había ofrendado en las manos de su suegra. ¿Cuántos están ofrendados en las manos del Señor? ¿Seguro? ¿Usted está de acuerdo a hacer lo que es la voluntad de Dios? ¿Seguro? ¿Está bien seguro? Pero muchas veces la voluntad de Dios no calza con nuestro pensamiento. Entonces, en este momento, cuando Ruth se había ofrendado totalmente en las manos de su suegra, y voy a decir esta palabra como dije en el día de semana, comienza la suegra Noemí, comienza a pensar, y se convierte como alcahueteando a su nuera, o siendo de alcalde de su nuera. Y le dice, Ruth escucha nada más lo que Noemí le dice. Noemí le dice, mira, cuando todavía esté clara el día, esté con mucha luz en el día, usted debe mirar dónde va a dormir vos. Y debe de fijarse muy bien. ¿Dónde va a armar su cama vos? Y una vez que ya decline, que ya caiga la noche, usted vaya y acuéstese debajo de los pies de vos. ¿Qué tales consejos, hermano? ¿Son buenos? ¿Buenos o malos? ¿Qué dicen? ¿Qué dice la hermana? ¿Son buenos o malos? Mire, si nosotros nos remontamos a ese tiempo, en ese tiempo era prohibidísimo. Ya podemos encontrar en la Biblia y sacar versículos que era prohibido para los judíos tomar mujeres extranjeras. Era malo. Dios lo prohibía. Pero ya encontramos a Tamar, ya encontramos a Rahab y ahora está saliendo Ruth. Y el motivo primero y dos motivos por los cuales Dios no quería que ellos habitasen en la congregación de Jehová. ¿Cómo es posible que una mujer moabita llamada Ruth, a través de una descendencia que traen un mal testimonio, porque es la descendencia de entre el padre y la hija, vienen los moabitas? No tiene sentido, no cabe en la cabeza. Es que ellos vienen y viven. Era Ruth. Por eso entendamos una cosa. Únicamente Noemí buscaba. Solamente Noemí tenía un corazón. Y Ruth tenía el corazón de Noemí. Porque Ruth nunca le está diciendo, no, caramba, suegra, lo que usted está diciendo está mal. ¿Cómo yo voy a irme y acostarme a los pies de un hombre y es mucho más mayor que yo? Porque Ruth era joven y vos era mayor. Más o menos como el hermano Pedro, así.
Ahí se le va el sueño al hermano Pedro. Vos era de edad y Ruth era joven. Pero, y dice la Biblia que cuando Ruth obedeció a todos los consejos de Noemí, cuando ya Ruth se va y comienza a destapar a Boaz se dio cuenta. No le dio una patada, no la insultó, sino que alabó a la mujer. Alabó a esta mujer. Bienaventurada era esta mujer. Era mujer virtuosa. ¿Por qué? ¿Por qué dice que dijo así, mujer virtuosa? Porque siendo joven, no va y busca jóvenes para satisfacer sus deseos y apetitos carnales. Pero ella, como joven, sí, también tenía deseos, pero su deseo, ¿sabe? Quería únicamente el deseo de tener la descendencia de Jesucristo, nada más. De que Jesucristo pueda salir del corazón de esta mujer llamada Ruth. Por eso que ella está haciendo todo lo que Noemí le está mandando. Levantó la frazada de Boaz y se acostó, y Boaz alabó a esta mujer. ¿Por qué no te fuiste con los jóvenes si tú eres joven? ¿Por qué no te has ido a buscar a los muchachos? ¿Por qué te estás buscando a un hombre ya de edad? Sí, estaba soltero. ¿Por qué? ¿Acaso estamos hablando de una moabita? Una moabita no tiene nada que perder. Con todo ese currículo que tienen los moabitas. Y encima que son malditos y no tienen por qué estar en la casa de Dios. Ella podía hacer tantas cosas, son malditos. Pero sin embargo, ella estaba ofrendada únicamente en las manos de Dios a través de la vida, a través de las palabras de Noemí. Nada más, el corazón de Ruth, el corazón de Noemí es el mismo corazón, es el mismo pensamiento. Únicamente ellas están buscando la descendencia de Jesucristo. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Sí, hermano, únicamente. En estos tiempos, si hablamos de estos tiempos, si hablamos de esta época, ¿acaso no vale la misma situación, el mismo corazón de Noemí, el mismo corazón de Ruth? Si hablamos de estos tiempos, si en aquellos tiempos el único que buscaba el corazón de estas mujeres era únicamente levantar a Jesucristo. Y yo creo que donde trabaja Jesucristo, no interesa la fisonomía de la persona. No interesa. ¿Por qué? Porque encontramos en la palabra de Dios. Cuando Abraham manda a buscar esposa para Isaac, ¿acaso la Biblia le dice, habla detalles donde dice Abraham, y Abraham mandó a buscar esposa para su hijo? Mandó al sirviente más abuelito. A ver, los mayores que estamos aquí, los que somos padres. ¿Usted mandaría a buscar esposa para su hijo al más viejito de sus sirvientes? Dice, tiene más sabiduría. ¿Qué dicen los demás padres? ¿Qué dice el hermano Pedro? Quizá mandaría al más joven porque el joven ve mejor, el viejito ya no ve casi nada. Y puede traer una almita con defecto. Y bueno, puede pensar así, ¿no? Pero de repente mandó y buscó al sirviente más viejito que tenía. Isaac estaba ofrendado únicamente en las manos de su padre para aceptar lo que el papá le mandó a traer.
porque ni el papá sabía quién era, ni el viejito sabía quién era, ni el hijo sabía quién era. Sí sabían que tenía que ser una de la misma descendencia de la familia, de la misma creencia. Y llegó el criado, y el criado era un hombre muy espiritual, confiando, era un hombre de fe, porque viviendo con un hombre de fe, pues aprendió mucho la fe, ¿no? Y cuando él llega, justo sale la chica. Él dijo, la chica que salga a recibirme, y le dio de beber a sus animales, a sus camellos, todo, lo atendió muy bien. Esta es. Y le dio pendientes, le dio aretes, brazaletes y todo, le dio tantos regalos a ella. Y él fue y le dijo a la familia. La familia no conocía al hijo de Abraham, conocían a Abraham. El criado le dice, mi amo Abraham me manda con esta misión y no comeré nada hasta que no haya dado mi mensaje. Es que mi mensaje es este, que vengo a buscar esposa para el hijo de mi amo Abraham, que se llama Isaac. Y yo venía confiando a Dios, creyéndole a Dios, y oré de esta manera. Y la primera chica que salió fue, ¿cómo se llamó? Rebeca. La primera que salió fue Rebeca. Y cuando los padres escucharon, le preguntaron, Rebeca, ¿tú qué dices? Y Rebeca dijo, amén. Los papás no se pusieron. ¿Por qué? Porque los papás sabían que estaba trabajando Jesucristo únicamente. Donde trabaja Jesucristo todo está bien y no interesa lo físico. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Contesten los solteros, amén. Los solteros están así con los dedos. Y las solteras también. Están con los dedos de la mano y con los dedos de los pies ahí, que no quieren decir amén. Sí, hermano. Porque donde trabaja Jesucristo en ese corazón, no hay problema, todo está bien, hermano. Por eso es que Abraham puede mandar de esa manera, ¿no? Realmente cuando únicamente uno ve y piensa en la obra de Cristo, pues no ve nada físico. Porque uno está mirando únicamente a Jesucristo. Pues este mundo busca únicamente a Jesucristo. Cuando no entendíamos el Evangelio, sí buscábamos únicamente algo agradable a los ojos. Porque el ser humano quiere algo agradable a los ojos, ¿sí o no? Por eso, cuando Noemí le está dando consejo a Ruth, y justo es vos, y vos eres una persona mayor que Ruth. ¿Acaso una joven quiere buscar hombres mayores? No, el único corazón de Ruth y de Noemí es únicamente que pueda venir Jesucristo. Y ahí trabajó muy bien Dios en la vida de todas de esta mujer, ¿no? Por eso que podemos encontrar vos y Ruth. Y de vos y de Ruth, pues, viene la descendencia de Jesucristo. ¿Qué nos está mostrando la palabra de Dios? Únicamente podamos entender que nuestra vida, donde se levanta Jesucristo, no hay problema. Donde trabaja muy bien Jesucristo, amén, no hay problema de nada. Lo demás no tiene valor. Por eso, podemos pensar cómo está pensando Noemí. Está buscando únicamente a Jesucristo, teniendo un corazón para levantar únicamente a Jesucristo. Por eso es lo que debemos comprender en nuestro corazón. Si en nuestros corazones solamente está Jesucristo, en el corazón de los hermanos Jesucristo, en el corazón de las hermanas Jesucristo, el corazón de los padres Jesucristo, yo creo que si ese es el pensamiento únicamente Jesucristo, de lo demás no tiene valor, no tiene problema, no hay por qué mirar lo demás. Solamente comprendamos únicamente a Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Por qué? Porque eso es lo que está en la palabra de Dios. Por eso Ruth estaba tan ofrendada en las manos de Dios a través de la vida de Noemí.
Por eso les preguntaba si usted puede comprender, puede ofrendarse muy bien en las manos de Dios a través de la vida de su pastor. ¿Usted puede ofrendarse? Dicen, sí. La Biblia es la verdad. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el corazón de Dios para nosotros. Nada más. Solo Dios quiere enseñarnos a nosotros su verdad, su palabra para cada uno de nosotros. Si nosotros podemos verdaderamente ofrendarnos en las manos de Dios, miren, y solamente tenemos que tener ese corazón, ese pensamiento. Por eso que podemos encontrar a una mujer moabita dentro de la casa de Dios y aparecer en la generación, en la lista de toda la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo bendición, qué tremendo privilegio. Por eso que ellas están ahí en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solamente su corazón y su pensamiento era únicamente que venga Jesucristo. Por eso, si ese es nuestro corazón en nosotros, si ese es el corazón de nosotros, para nosotros mismos, para mis hijos, para mis hijas, es únicamente que Jesucristo pueda levantarse en el corazón, en la vida de cada uno de ellos, nada más. Yo creo que eso es lo que tenemos nosotros que poder tener, ese mismo pensamiento de la palabra de Dios. No hay otro pensamiento. ¿Cuánto dicen amén? Yo creo que bueno, hay tanto que podemos hablar de todo esto. Por eso que Noemí, la palabra de Noemí para Ruth era la palabra de Dios para Ruth. Y Ruth obedeció tajantemente, radicalmente, al pie de la letra, la palabra de Noemí. Todo lo que Noemí le decía, Ruth lo hacía. Y le fue bien. Si ustedes pudieran comprender la palabra únicamente que Dios puede darnos aquí a través de la palabra, de la enseñanza, de la predicación para nuestra vida. Si cada uno de ustedes pudiera apreciar únicamente la palabra de Dios a través de su pastor y tomaran la palabra de su pastor como la voz de Dios, la vida de nosotros solo recibiremos únicamente la obra y la gracia de Dios. Nada más. ¿Cuánto dicen amén? Por eso que de esta manera podemos encontrar muchos otros hombres más y mujeres más en este de genealogía de Jesucristo, solo con un fin y un propósito: que Jesucristo se levante en las vidas, en los corazones de cada uno de ellos. Y no tuvo problemas y se casó Boaz con Ruth. Y lo tenemos aquí en la Biblia, ¿no? A pesar de todo el testimonio que se conocía de Ruth, su descendencia, pero sin embargo, qué bueno es cuando la persona comprende la verdad de la palabra de Dios, pues lo demás no tiene valor para nada. Imagínense, tenían un pasado muy terrible. Tamar, Rahab, Ruth. Pero sin embargo, ellos no están luchando, ellos no están haciendo guerra espiritual, únicamente están ofrendadas en las manos de Dios, nada más. Dios es el que ha hecho todo, ¿no? Dios le bendiga a todos. Oremos. Jesús.